Y por último, el doctor Martín Mejorada Chauca, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 30 años de experiencia profesional, ha sido profesor en la Academia Nacional de la Magistratura, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Poder Judicial y el Congreso de la República. Amicus curiae en los plenos casatorios civiles cuarto y noveno de la Corte Suprema y convocado en 5 ocasiones por el Pleno Nacional de Cortes Superiores del Perú. Autor de más de 200 artículos de derecho patrimonial en publicaciones físicas y digitales. Árbitro ad hoc y en las instituciones arbitrales más prestigiosas del país. Socio fundador del estudio Mejorada Abogados. Nos hablará sobre la prescripción adquisitiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Adelante, doctor Mejorada. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a este importante e interesante evento. Se me ha pedido tratar brevemente sobre la prescripción adquisitiva en la jurisprudencia de la Corte. Sin duda, la prescripción es uno de los asuntos más interesantes de los derechos reales, más importantes también de los derechos reales por su implicancia en la economía, especialmente en un país como el nuestro, donde la informalidad cunde en materia de propiedad. Como todos sabemos, a través de la prescripción se prueba la propiedad. Para lograr este efecto, la ley prevé que por la posesión pacífica, pública, continua y como propietario, se convierta el poseedor en propietario, pero no es ese el objetivo principal de la ley ni del sistema. No es la meta convertir a poseedores de bienes ajenos en dueños, sino que este mecanismo sirva para que aquellos que no tienen títulos de propiedad, papeles en orden, registros actualizados, puedan utilizar este mecanismo para probar la propiedad. Casi el 60% de propietarios prediales en el Perú no tienen sus títulos en orden. Y eso significa que para ellos la posibilidad de probar su derecho y estar en el mercado a valores reales con estos bienes y poder hacerlo circular es un problema. La prescripción adquisitiva los ayuda. Siempre ha sido así y sigue siendo, creo, un fundamento correcto. La prescripción sirve fundamentalmente para probar la propiedad. Aunque de por medio habrán pues poseedores que sin ser dueños se convierten en propietarios, avivándose a la situación, utilizando la herramienta del derecho. Siempre ocurre esto, no solo en esta figura, sino en muchos de los derechos reales. Entonces la prescripción es fundamental. Quiero comentar 3 aspectos de esta figura, prescripción adquisitiva, sobre los cuales la Corte Suprema se ha ocupado en los últimos tiempos. La Corte Suprema se ha ocupado casi de todo lo concerniente a la prescripción adquisitiva. A veces lo ha hecho con el gusto de los especialistas, a veces no, pero en los últimos tiempos lo ha hecho sobre 3 temas que quisiera compartir y que son fundamentales de cara a esta figura. La primera tiene que ver con el rol de la prescripción adquisitiva. Como todos sabemos, muchas veces usamos la prescripción no para convertirnos en propietario o para declararnos como propietarios de lo que no era nuestro, sino para sanear la propiedad, porque nuestros papeles no están en orden, porque en el registro los asientos registrados por última vez no están a nuestro nombre y están muy lejos de aquellos que nos transfirieron. Entonces es un problema completar la cadena y recurrimos a la prescripción para sanear la propiedad, se dice. Ahí está el fundamento probatorio de la prescripción adquisitiva, cuando ésta sirve para sanear los títulos. Y en eso la Corte Suprema ha tenido posiciones sinuosas a lo largo del tiempo. A veces ha dicho, y mayormente en el tiempo, que no, que la prescripción solo sirve para quien no era propietario y se ha convertido verdaderamente en dueño por la posesión, negándole el uso de esta fórmula para aquellos que, siendo dueños, buscan la prescripción solo para probar la propiedad, para sanear sus papeles. Bueno, esta posición de la Corte sinuosa, lamentablemente, y luego de que hace 2 o 3 años, ya desde la Sala Constitucional de la Corte, a partir de prescripciones de predios rurales, se había reconocido el efecto saneador de la prescripción, todos estábamos contentos aparentemente con eso. Ahora, más recientemente, en la casación 838-2019 de enero de 2023, ahorita, ha resuelto que no. Esta es la posición más reciente de la Sala Plena de la Corte Suprema. Ha dicho que aquel que viene a usar la prescripción, siendo que ya era propietario y que quiere usar la prescripción para completar su papeleo, se ha equivocado de camino. Este no es el camino. Esa es una mala noticia en materia de jurisprudencia de la Corte sobre prescripción. Venía bien, pero esto creo que es un retroceso. Ahora, ¿a qué nos obliga eso a los abogados?
a tener que manejar nuestro argumento, porque ciertamente los honestos demandantes decían al plantear la prescripción en estos escenarios: yo adquirí la propiedad y luego adquirí la posesión y luego pasaron los años y ya he completado los requisitos, decláreseme propietario. Esa primera palabra, yo adquirí la propiedad, habrá que omitirla, porque justamente por ese dicho que la Corte dice, total, usted adquirió la propiedad, entonces no la posesión solamente, sino la propiedad. No es este el camino. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Entonces ese es un desfase. Pero finalmente es lo que dice la Corte, y los usuarios tenemos que estar a lo que dice la Corte. La ley es lo que dice la Corte, y tenemos que adecuarnos, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hace el usuario ahora que quiere utilizar la herramienta de la prescripción para sanear sus papeles, para sanear sus títulos? Los títulos supletorios, se diría, es el mecanismo que está regulado en el Código Procesal Civil al lado de la usucapión. Bueno, pues, pero en esta hay otra mala noticia, y es que también la Corte Suprema, y esta es la segunda de 3 sentencias de las que me quiero ocupar, ha dicho que en la sentencia 4806-2018 Cusco, de septiembre de 2022, reciente también, que el título supletorio solo funciona, es decir, este mecanismo judicial para completar los papeles, y que se fundamenta también en la posesión, solo sirve, dice, para predios que nunca se han registrado antes. Entonces estamos atrapados con estas 2 sentencias de la Corte. Solución, repito, que los abogados manejemos muy bien el relato de la historia al momento de contarla según nuestro propósito. Porque por ahora, si somos totalmente claros en lo que sucedió, es probable que fracasemos en la prescripción y que no tengamos título supletorio tampoco como camino. Termino con la siguiente, que sí es una buena noticia. Sentencia de la Corte Suprema, 4725-2019, de enero de 2023. Uno de los requisitos de la prescripción es poseer pacíficamente, en paz, sin violencia. Durante muchos años la Corte Suprema dijo que era una posesión violenta aquella que se hubiese realizado en escenarios donde el poseedor había sido demandado de alguna forma, ¿no? A través de una demanda de desalojo, aun cuando esta hubiese sido infundada. Ya, como había de por medio un juicio, ya la posesión no era pacífica, era violenta y ya no se cumplía ese requisito. He encontrado jurisprudencia en la Corte en la que incluso se decía, es violenta la posesión porque el poseedor demandó, un poseedor que había sido perturbado en la posesión y que tuvo que interponer un interdicto para defenderse, como tuvo que defenderse con juicio, ya su posesión no es pacífica. Entonces estaba medio complicado el poseedor, que incluso en una acción típica del propietario, que es defenderse, era esa vía una manera de perder el requisito de la posesión pacífica. La Corte ha dicho que no, felizmente, ha dicho, el que haya juicios de por medio no hace perder la pacificidad de la posesión. Con toda razón, porque la posesión, y si es pacífica o no, es un evento material, no es un evento que pueda ser apreciado en razón de los juicios o de los trámites en los que el poseedor se vea involucrado. Estas 3 sentencias son, creo, por recientes, no porque sean las únicas ni las que abordan todos los temas de la prescripción, por recientes las más importantes que quería y quiero compartir. Una, sobre que para la Corte Suprema, lamentablemente, la prescripción no es una vía para sanear la propiedad. 2, que el título supletorio para la Corte también no es una vía que se pueda utilizar para predios que ya están inscritos, lo que habría sido una salida a la primera sentencia, y que por tanto, estando atrapados como estamos ahí, deberemos encontrar una salida diferente, y que se explica en la historia que los abogados deberemos relatar y redactar con sumo cuidado, sobre todo al decir cómo empezó nuestra posesión, ahí, ¿no? Y finalmente, la buena noticia que es que, pues, juicios de por medio, no habrá un incumplimiento del carácter pacífico de la posesión. Se entenderá cumplido igual. Ahora, que haya juicio puede tener otro efecto igualmente demoledor, ¿no? Porque si hay un juicio contra el poseedor, esta podría haber producido otro efecto que es la interrupción de la prescripción. Pero eso no es una alteración del carácter pacífico, sino otra cosa de la cual pues ahora no les voy a hablar porque ya se acabó el tiempo. Muchas gracias.